Despierta. Ya estamos en vivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy ya estamos pues cerrando esta semana y la cerramos con broche de oro. Está con nosotros el día de hoy la representante legal de Barzón. Ella es Teresa Carvajal, Tere Carvajal para todos los amigos que tenemos el honor de gozar de su amistad, a la que consideramos ya nuestra especialista financiera aquí en el Heraldo de Jalapa, justo porque pues siempre nos trae temas muy interesantes. Y el día de hoy, imagínese si no es interesante, después de esta pues noticia tan preocupante, sobre todo para los trabajadores. Ella nos va a contar acerca de esta cobranza delegada. Que es prácticamente, lo voy a resumir muy rápido. Si usted va a pedir un crédito, va a firmar ahí en el acuerdo, este contrato, digamos, ¿no?, en el que se va a establecer que si usted no paga, pues ahora su patrón le va a poder descontar lo que usted le debe al banco y pues su salario se va a quedar prácticamente pues en ceros, dependiendo de cuál sea la deuda, ¿no? Tere, qué bueno que estás con nosotros. Como siempre, es un placer tenerte aquí en el Heraldo. Rafa, al contrario, gracias a ti, gracias al Heraldo por este seguimiento y este interés que siempre muestran en los temas económicos, en las finanzas personales, que sobre todo en estos tiempos resultan de mucha mayor relevancia, porque hay que cuidar el bolsillo como nunca, pero sobre todo estar atentos a todas estas reformas que se van dando. Lo hemos hablado en otras ocasiones. En muy pocas veces tenemos la posibilidad de conocer, de discutir una ley, salvo que sea de gran impacto mediático, ¿no? Y el tema financiero personal, no la macroeconomía, sino todo lo que tiene que ver con la economía de los hogares, pues va quedando un poco relegado y no es sino hasta el momento en el que alguien ya se ve en un problema con una financiera, con una institución de crédito, enfrentando una situación de fraude, como lo vamos a hablar también más adelante, es cuando empiezan las preguntas en el qué pasa, qué está fallando en el sistema financiero, qué pasa con las leyes, por qué siempre somos los usuarios quienes tenemos que manifestarnos, por qué las plazas de las ciudades principales de los estados de la República, siempre las manifestaciones, los grupos sociales, siempre son de usuarios. ¿Por qué no vemos una manifestación de cajas de ahorro, ¿no? Pidiendo que le paguen sus ahorradores? ¿Por qué no vemos una manifestación de los banqueros, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente las leyes están hechas pues muy a modo del sistema financiero. Cuando se supone que nuestros legisladores son representantes de nosotros, ¿no? Al parecer son nuestros enemigos, ¿no? Mira, vemos con mucha tristeza, estamos atravesando incluso un proceso electoral, en cómo la bandera de estos candidatos pues es nuevamente lo mismo, echarle la culpa a que están mal los que están ahorita para llegar ellos otra vez, ¿no? Pero realmente no hay una agenda legislativa que traigan, por lo menos en materia de usuarios de servicios financieros. Estamos nosotros con el Movimiento Nacional en Rechazo a la Cobranza Delegada, haciendo llegar estas invitaciones a las casas de campaña de los candidatos, sobre todo a diputados federales, que son quienes van a conocer de esta iniciativa, para que puedan conocer de qué se trata. Hoy lo vamos a platicar aquí, pero debiera ser ya un imperativo legal de estos personajes que buscan estos espacios, pues por lo menos informarse en torno a qué es a lo que van a estar en las diputaciones. Creo que no solamente es recorrer las colonias, tomarse fotografías, hacer reuniones de Zoom incluso, sino mostrar un verdadero conocimiento. Creo que este es el momento, ¿no?, en el que nosotros como ciudadanos debemos estar también atentos a qué es lo que ellos están proponiendo. Y, en fin, el tema de la cobranza delegada, que fue ya aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 18 de febrero de este año, que además nos tomó por sorpresa, propone, en resumidas cuentas, adicionar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con el apartado de la cobranza delegada. Claro que el nombre de la reforma completo es Crédito de Nómina con Cobranza Delegada. Y esto lo hacen con la finalidad de vender la iniciativa, por lo menos a la opinión pública y a nosotros, los destinatarios de esta ley,
como que será una forma de evitar los abusos para quienes en lo futuro deban o tengan que pedir créditos. Esto es, hay un problema grave en materia de inclusión financiera que impide que cualquiera pueda entrar a solicitar o a tener un servicio bancario formal y que tenga entonces que recurrir a prestamistas informales o incluso a estas pues empresas que muchas veces resultan ser fraudulentas, que ofrecen crédito, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Es común que a un usuario se le rechace una solicitud de crédito porque no tienen un comprobante de ingresos, porque no tienen alguna garantía, porque no tiene avales suficientemente solventes para poder participar de una dinámica de crédito, de acreditamiento formal, pues, ¿no? Entonces, lo que propone la iniciativa o lo que dice es que a través de esta reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cualquier trabajador, cualquier asalariado va a poder tener ya acceso a un crédito tomando su salario como garantía de pago. Entonces, ellos proponen o pretenden que esto signifique una erradicación de abusos por parte de los prestamistas, porque va a ser una dinámica de crédito que de manera automática el patrón va a descontar de manera quincenal del sueldo de los trabajadores para entregárselo al acreedor. Sin embargo, esto es como la forma, la carátula bajo la cual se ha presentado, pero el trasfondo de esta ley es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esto implica una especie de embargo al salario del trabajador. Claro. Porque ahora los trabajadores van a comprometer sus ingresos presentes y futuros por el pago de una deuda. Y en apariencia, para este momento todavía habrá quien piense que esto pues tampoco es grave, porque al final de cuentas si pides una deuda es para pagarla, ¿no? Lo cierto es que si fuera la primera vez que fuéramos a enfrentar una cuestión de acreditamiento con cargo a la nómina, pues quizá podríamos darle el beneficio de la duda a este mecanismo de financiamiento privado a través de créditos en efectivo a los trabajadores, pensando que pues es una reforma que podría tener luces y sombras y que a lo mejor en algún momento podría ser favorable, dado los efectos económicos de la pandemia y de que se han cerrado también algunas fuentes de financiamiento para los trabajadores, ¿no? Lo cierto es que tenemos muchos años padeciendo la usura institucionalizada. Esto es los convenios que han celebrado instituciones incluso del Estado, ¿sí?, con financieras particulares para otorgar créditos en efectivo a los trabajadores con desastrosas consecuencias en la mayoría de los casos. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que hay aumentos no deseados en las líneas de crédito, ¿sí? Se convierte en una cadena perpetua de endeudamiento con estas instituciones. Nosotros recibimos mediante la Jornada Estatal para la Protección del Patrimonio Familiar en el Barzón, de manera diaria, personas que con documentos nos muestran que tienen 20 años pagándole a una financiera y que ésta los ha mantenido cautivos a través de un simple mensaje de texto, les ha otorgado aumentos de líneas de crédito, reestructuras que ellos no han solicitado, ¿sí? Se niegan a otorgarle los estados de cuenta, incluso a entregarles cartas finiquito, y esta es una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque no hay instituciones e instancias que funcionen de manera efectiva como la Conducef, ¿sí? Para el momento de defender a los usuarios de servicios financieros frente a estas nomineras, como se le conoce en el ambiente financiero, a estas entidades financieras, SOFOMES, que buscan dar liquidez a los trabajadores. Es como checa el portador que le estás dando tú al banco o a la institución financiera para que haga lo que quiera con el salario de la gente, ¿no? Al final de cuentas. Y además no hay una revisión previa de buró. Es decir, cuando una financiera te ofrece un financiamiento muy bajo, 20,000 pesos, 10,000 pesos, 16,000 pesos, en promedio es lo que es el gancho con el que empiezan ofreciendo sus créditos, y de repente, si es un crédito a 3 años, al primer año te ofrecen ya una reestructura, te aumentan la línea de crédito a 40, te depositan 5,000, te dan ese financiamiento de 40, te terminan cobrando 70 y al siguiente año pasa lo mismo, de tal suerte que hay personas que empezaron con un crédito de 20,000 pesos, han pagado 700,000 pesos y todavía deben 500,000 pesos, y es un caso que en estos momentos estamos atendiendo en el Barzón, ¿no? Oye, Tere, me llama la atención, ¿no será que esto es por estas mentadas tandas del bienestar? Porque me imagino que el Banco del Bienestar también entraría
como institución bancaria que presta dinero, ¿no? A la gente, ¿o no? Bueno, no, se refiere básicamente a las instituciones, esta reforma a las instituciones bancarias reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los bancos, básicamente, ¿no? Pero lo que están haciendo es que los bancos están copiando el modelo que durante tantos años les ha funcionado con mucho éxito a las no mineras, ¿no? Veracruz es uno de los estados principalmente afectados por este tema de la usura, y así lo dimos a conocer el 18 de marzo, cuando estuvimos en la Cámara de Diputados ofreciendo una rueda de prensa. Y ese día, bueno, para marcar la posición de los organismos de defensa de usuarios de servicios financieros, y además lanzando una alerta a los diputados de que revisen los términos concretos de esta ley. Creo que es muy temprano para pretender aprobar una ley de estas dimensiones, tomando en cuenta que no se ha recabado la información del Banco de México, por ejemplo, que no se ha citado a la Conducef para que muestre las cifras de las personas que están presentando problemas como el que te comento por la actuación indebida de estas financieras, pero sobre todo porque no se ha consultado a la sociedad civil organizada de cómo nos ha ido ya en el pasado en esta dinámica de financiamiento o de otorgamiento de créditos en efectivo. Ahora, esto representa un grave problema porque los trabajadores no se van a poder deshacer de esos créditos tan fácilmente, y muestra de ello son los grupos que actualmente existen. Hay muchísimas manifestaciones de trabajadores de la salud, de trabajadores de la educación, que están ya haciendo un reclamo muy sentido y muy enérgico, y lo hemos visto, lo vemos todos los días en los medios de comunicación y el seguimiento que se lleva de todas las vueltas y las instancias que tienen que tocar. Los vemos viendo, haciendo fila y antesalas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en las fiscalías, y dando tumbos en una y en otra instancia, teniendo que pagar abogados, contratando un servicio jurídico. Entonces tú imagínense ustedes una persona que gana 15 pesos a la quincena, por ejemplo, y que tenga todavía que pagar a un abogado, ¿no? Y todavía incluso pagar un porcentaje sobre lo que llegara a recuperar o por el servicio que vaya a requerir de estos abogados, ¿no? Entonces, hay personas, lo tenemos documentado, que esta dinámica de financiamiento los ha dejado con un nivel de vida de vivir con 63 pesos diarios, y son personas que en el caso de los pensionados están afectadas por una situación de salud también, ¿no? Están afectados o disminuidos en su capacidad, en su movilidad. Hay incluso una ley que protege a los adultos mayores en contra de estos abusos, y ahora sin querer las instituciones, y quizá por desconocimiento, se han convertido en cómplices de esta dinámica. Ahora, esta lucha que traemos en Veracruz tan fuerte contra esta usura en las instituciones de varios grupos, si esta reforma llega a pasar en la Cámara de Diputados, pues prácticamente se va a legalizar esta práctica que ya se está haciendo abusiva, y ahora va a haber mucho más problemas. ¿Por qué? Porque lo que pretenden los legisladores es volver constitucional algo que lo que es inconstitucional de facto, que es que el salario se pueda embargar. El salario es intocable por disposición de la Constitución. Pues era. E incluso las pensiones jubilatorias, ¿no? Entonces ahora los pensionados, en lugar de estar recibiendo el beneficio de haber entregado su vida al servicio público, pues ahora pues van a estar contando los centavos para poder comer. Y quienes están cobrando son las financieras, ¿no? Entonces, por eso esta oposición en el movimiento nacional. ¿Quién aprobó? ¿Quiénes fueron los que dieron la palomita ahí en el Senado? Es una propuesta de 3 senadores de la fracción parlamentaria del Grupo Morena. Si te acuerdas de los nombres, dilos por favor para que la gente vea en quién confía y en quién no. Sí, se los voy a pasar ahí en el en vivo que tengamos. Va. Pero sí son 3 senadores que fueron quienes impulsaron esta reforma de la fracción parlamentaria de Morena. Y bueno, ahí hubo una oposición y también hubo abstención en torno a la reforma, pero obviamente son mayoría y pasó. Entonces ahora se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados, y es por eso que nosotros como sociedad civil organizada
pasada hemos conformado el Movimiento Nacional en Rechazo a la Cobranza Delegada. Se han unido varios estados, está trabajando el tema Oaxaca, lo está trabajando Puebla, Baja California. Seguimos con la convocatoria y en Veracruz realmente hay una muy buena respuesta por parte de los gremios que se han estado uniendo, cafetaleros, se han estado uniendo maestros a este frente de defensa para en un principio participar y exigir el Parlamento abierto a través de foros y a través de una consulta que se haga también al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para examinar un poco más a detalle hasta esta la iniciativa. Comisión de Derechos Humanos debería participar en este Parlamento, porque es un derecho garantizar un salario, ¿no? Sí, estaría bien que ellos opinaran en torno a siempre cuando un deudor se acerca a la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos les dicen que no son competentes y creo que la incompetencia es una característica. Claro, pero de es que mira, si tú le estás quitando el salario a una persona, le estás afectando su derecho a una vida digna, le estás afectando su derecho a a la salud, porque la gente no pueda poder comprar su medicina. O sea, vaya, qué mentes. No, estoy enojado. Voy a leer unos mensajes de aquí que nos están mandando la gente. Dice Mayra González, una de ellas es Intermercado. Llamas para pedir estados de cuenta y nunca te contestan y bloquean el número. Dice, la misma Mayra González dice, pero ¿qué tal cuando quieren darte un préstamo? Te están molestando a cada rato, incluso llaman hasta familiares. Y pone ahí una carita de enojo, Mayra González. Natalia Cepagua, Roberto Augusto Cabeza, gracias por estar viendo el video. Jorge Peña también, Lourdes García. Fuerza Magisterial unida en el movimiento en rechazo a la cobranza delegada. Víctor Manuel Aguilar, Lourdes García, excelente labor de la licenciada Teresa Carvajal, que ha sido estandarte en el movimiento de rechazo a la cobranza delegada. Fuerza Magisterial unida. Ahí está, pues mira que provoca escozor este tema. Y es que cuando te tocan tu salario, Tere, tú lo sabes, ¿no? Y todos como trabajadores podrán a lo mejor no darte un escritorio para que tú trabajes o X, ¿no? Pero cuando te dicen, te voy a quitar 3 centavos de tu salario, todo mundo, pues claro que vamos a respingar, ¿no? Claro, sin embargo, la iniciativa no se ha publicitado de este modo. Si a alguien le dijeran que con esta te van a poder embargar tu salario sin un juicio de por medio, ¿no? Y en contravención a la Constitución, todos estaríamos unidos en el Movimiento Nacional de Rechazo a la Cobranza Delegada. Por eso la invitación de este amable espacio que tú y el Heraldo nos conceden es a nombre de este movimiento de orden nacional, pues seguir invitando a los sindicatos, a los gremios de todo orden, ¿no? A la clase trabajadora en general, porque esta es un movimiento no lucrativo, altruista, una verdadera expresión de la sociedad civil organizada para convocar a la población a defender a la clase trabajadora, ¿no? No es un trabajo de Teresa, no es un trabajo del Barzón, no es un trabajo solo de Fuerza Magisterial, que ellos traen un trabajo también muy importante en torno a este tema, un seguimiento muy puntual de la lucha contra la usura en las instituciones, sino de todos, de la sociedad en general, que se den cuenta, que despierten ante esta situación que está por suceder, claro, para evitar que en lo futuro pues tengamos que estar en los tribunales. Para cerrar el tema, me gustaría comentar que no es algo que solamente vaya a afectar a los trabajadores, fíjate bien. Lo que pasa es que como en esta relación de crédito ahora se va a incluir no solo al acreditante y al acreditado en una relación que debiera ser bilateral, sino entrará un tercero como cobrador, que es el patrón, también los va a afectar. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los depositarios judiciales, así lo dice la iniciativa, los mandatarios del trabajador para hacer el descuento de este crédito y poder entregarlo al banco sin que ellos tengan, ahora sí que ningún beneficio económico más que la cobertura de algunos gastos, dice la ley, sin determinar de qué se tratan estos gastos, y la carga fiscal, ahí sí ya los expertos en materia fiscal pues podrán dar cuenta o una opinión en torno a los alcances negativos de esta iniciativa para la parte patronal, pero sobre todo si lo trasladamos al campo de la sensibilidad.
creo que todos los patrones han tenido la no grata experiencia de que un trabajador sea perseguido en sus centros de trabajo por los cobradores. Yo creo que esa es una escena diaria o cotidiana en empresas, así es, privadas, públicas, en instituciones incluso de gobierno. Recordarán aquel caso del trabajador de la salud que denunciamos desde el Barzón, que afortunadamente ya se resolvió para bien y que ahora es algo que sigue dañando a las personas, la cobranza abusiva. Y entonces un patrón sabe perfectamente cómo llega un trabajador a su fuente de trabajo agobiado por las deudas. No se concentra, si se dedican a las ventas, no están en las ventas, el rendimiento laboral no es el mismo porque en la casa ya se generó violencia, porque el dinero no alcanza y es realmente un problema social, no es nada más tocar el bolsillo, afectar el salario, el ingreso de los trabajadores y con ello el sustento de la familia. Es un problema que detona en todo el ámbito laboral, personal, familiar, en las relaciones, en la forma de desenvolverse por parte de los trabajadores con sus familias, con los niños. Es un problema de magnitudes inimaginables solamente para quienes lo han vivido. Entonces, en el tema de los patrones, pues también estar pendientes porque ellos pueden ser objeto de un embargo en caso de que no entreguen ese dinero de descuento a los acreditantes. A los bancos, digamos. A los bancos. Entonces, ya hicimos también la Sí, porque luego invitación. también hay patrones trances que se quedan con el dinero que deberían pagar, ¿no? Mira, yo creo que tiene que ver esta iniciativa con curar los defectos del pasado, de lo que ha pasado con las nomineras, válgase la redundancia. Ustedes recordarán los tiempos Pues que tan vivimos fácil aquí. negar la entrada, porque pareciera que es un acuerdo. O sea, por ejemplo, la SEP, ¿no? Sí, es uno de los casos más sonados, ¿no? Inclusive aquí mismos nos dicen el tema de intermercados, que la SEP o el gobierno hacían como el convenio, ¿no? Y pues ellos prácticamente le regalaban a la gente el crédito, se lo daban así como que, pues ya llévatelo, ¿no? Y la gente, pues, ¿a quién le dices? Ten 10,000, 20,000, 30,000, a nadie nos sobran ni 10,000 ni... No, bueno. Y si te dicen, te dan ahí las perlas de la Virgen, pues claro que lo agarras, ¿no? Pero al rato, al paso de los 6 meses que no tienes para pagarlo, pues no leíste que eso te iba a resultar tal y tal y tal y tal, y luego que el patrón no paga a la institución, pues también eso se vuelve un relajo, ¿no? Sí, y hubo casos en el pasado, ustedes recordarán, cuando el gobierno duartista retuvo el dinero, no lo entregó a las financieras y luego vinieron las demandas, ¿no? Exacto. Entonces, digo, no es algo nuevo el tema de la usura en las instituciones y no podemos permitir que pase esta reforma de cobranza delegada ahora a un nivel ya federal, porque esto va a sepultar todos los reclamos que en este momento, todas las voces de alerta que en estos momentos y este gran esfuerzo que estamos haciendo todos, pues por sensibilizar en principio a la sociedad respecto a este tema, agradecer sin duda los espacios públicos, mediáticos que nos conceden medios importantes como el Heraldo y sobre todo de seguir llevando este mensaje a más organizaciones, sea de la índole que sea, del gremio que sea, porque a todos nos interesa. Claro. ¿No? Y Tere, ya para rematar, pues puede haber también, digamos, una desbandada, por así decirlo, ¿no? Porque si te están descontando tu salario, ¿qué es lo que va a decir el trabajador? Pues mejor renuncio y me voy al trabajo informal, que a mí nadie me está checando mi salario, ¿no? No tengo mi salario en digamos, formal. Mira, ojalá fuera tan fácil. Pero, esto también podría pasar, ojalá ¿no? fuera tan fácil, pero también hay una previsión para eso. La norma, la iniciativa marca que en caso de finiquito de una relación laboral, del finiquito del trabajador se le tendrá que descontar el total de la deuda. Así lo dice la iniciativa. Entonces, imagínate que renuncias y con tu liquidación primero le pagan al banco y tú te vas, pues bien, gracias, ¿no? Pero no va a ser culpa del patrón. No, pues no, el patrón pues va a cumplir, digamos, con... Un mandato, porque además así lo dice la ley, un mandato para que pueda y deba y tenga que descontar con perjuicio de embargo sobre sus bienes estas cantidades
que ya, ojalá que haya sido lo que se pidió, ¿no? Porque el Barzón siempre no ha manifestado una postura en contra del crédito, sino de las conductas leoninas del abuso, de la usura, del agiotismo, eso. ¿sí? Porque si te prestan 20,000, pues pago 20,000 igual y con un poco de intereses y algo, ¿no? Porque finalmente es lo correcto, debe haber alguna ganancia. Pero oye, que me presten 20,000 y que tenga yo que pagar 60,000, pues no, eso es poco, 90,000 pesos. Entonces imagínate, pues es prácticamente un crimen, ¿no? No, sí, claro. Ahora, y más en época de pandemia. Y además que la tasa de interés, dicen que esto va a beneficiar, que va a evitar los abusos. Y bueno, realmente el Banco de México no ha anunciado que habrá una baja de interés, ¿no? De la tasa en materia de créditos de nómina. Entonces, ¿en dónde está la ayuda, no? No, pues por todos lados, ¿no? Le están dando a los trabajadores, dice Mayra Utrera. Son créditos que se otorgaron de 20,000 y terminas pagando 80,000. No te dan documento de que terminaste de pagar el crédito y lo vuelven a cobrar. Imagínate, yo creo que ella le haber pasado eso, ¿no? Dice también Mayra Utrera. No es posible que el secretario de Educación diga que se ha sentado a hablar con fuerza magisterial cuando es mentira, no a la usura. No nos negamos a pagar, pero que sea lo justo, como dices tú como se llama tu columna, ¿no? Debo, no niego, pago lo justo. Debo, no niego, pago, pero pago lo justo, ¿no? No pago lo que le convenga a estos rateros, ¿no? En Chile, ¿no? Oye, Tere, ya estás en las grandes ligas, ¿eh? Ya te vas allá a la Cámara de Senadores a dar ruedas de prensa. Mira, lo que pasa es que la norma es de carácter federal, ¿no? Entonces, digo, nada ganaríamos con estar aquí en el Congreso local, que además también ellos debieran estar ya interesados marcando una posición al respecto. No, esos andan en campaña ahorita. Pues andan en campaña, mira, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, tuvimos que ir a la Cámara, pues a hacer el exhorto. Se me estaba pasando decir que parte de la alianza hay un diputado poblano, que es Alejandro Carvajal. No somos parientes, no nos queremos mucho, pero él está también formando parte de este llamado y él fue quien nos abrió, ahora sí que la puerta allá en la Cámara para poder hacer esta rueda de prensa con Oaxaca, con Puebla y con otros estados que también han estado pues uniéndose al movimiento, ¿no? Ok, pues digamos, rematamos ya con el tema de la cobranza delegada. Vamos a otro tema también que no es menos preocupante, que son los fraudes, pues fraudes bancarios y fraudes de todo tipo, ¿no? Hace poquito te decía antes que estaban denunciando los empresarios que a varios de ellos les han una cantidad entre todos de 500,000 pesos que les han, pues que por ser víctimas de fraude, ¿no? Pero también hay casos de personas como tú, como yo, ¿no? Normales que también están sufriendo esto. Es un fenómeno que se está dando, Tere. Sí, y realmente también igual de preocupante. El día de hoy lo decía en Debo, no niego, pago lo justo, por el Heraldo, que nos publica el Heraldo. Es una realidad, y hay que asumirlo con dolor y con tristeza, que cada vez somos menos los que confiamos en nuestro banco. Sí. Y yo creo que en esto van a coincidir todos ustedes. ¿Por qué? Porque realmente no puede ser que ahora tú depositas tu dinero a través de un contrato de depósito a la vista. Ese es el nombre técnico con el cual le entregamos el dinero, nuestro dinero al banco, que a veces son hasta los ahorros de toda la vida. Y de repente un día vas al cajero y te das cuenta que tienes 0 pesos. Sí, imagínate nada más la situación en la que se pone cualquiera de ver eso. Pero ¿qué pasa si después de eso acudes a tu banco, seguro que de que se trata de un error, pues para pedirle cuentas y que te devuelvan el dinero, ¿no? O que se aclare. Y el banco te pone todo tipo de trabas para que tú no puedas presentar una aclaración, mucho menos por escrito. No sé si lo han intentado, pero si tú pretendes llevar un escrito al banco para que te sellen de recibo, eso es prácticamente imposible. Ya es un acuerdo entre los empleados bancarios de no recibir nada, de no dejar constancia de que tú hiciste el reporte en tiempo y forma, y a todo te mandan a una línea rápida del banco o especializada, entre comillas lo pondría, para hacer la denuncia de este tipo de casos.
esperas un tiempo y al cabo de unos 20 días, a veces menos, te llega un aviso de que tu solicitud no fue procesada porque se utilizaron tus datos personales como contraseñas, claves, token y todo lo que se tenía que utilizar para hacer tal o cual transacción y que ellos no son responsables. Después, el calvario que le sigue a un usuario de servicios financieros es acudir a la Conducef, una Conducef que cada vez está más en el abismo de la incapacidad, que ha sido superada por la delincuencia, por la ciberdelincuencia, vaya, por las leyes. Creo que hay que repensar a la Conducef, ¿no? De eso también, ojalá que haya oportunidad más adelante de hablar. Y el calvario de los usuarios es que llegan a la Conducef precisamente y les dicen, es que no somos competentes, y citan al banco y el banco te vuelve a repetir lo mismo. Y es todo lo que ellos pueden hacer y ya la recomendación es de que contrates a un abogado. O sea, tener que contratar un servicio jurídico especializado con los consabidos costos que ello implica para tener que recuperar tu dinero. ¿Cuál es la lógica de eso? Además en ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la justificación social y jurídica con la que nos han convencido de que tener nuestro dinero en el banco es mejor que tenerlo debajo del colchón? Por poner un ejemplo burdo, pues, ¿no? Sí, pues es la verdad. Pero lo cierto es que entonces esto está desnudando una realidad de que cómo es posible que las bóvedas bancarias se abran con una simple llamada telefónica, porque normalmente los fraudes empiezan de esa manera. Entonces algo ha sucedido. Mira, les comento que hace unos días establecimos ya comunicación con un colectivo de defraudados, precisamente por las acciones que el Barzón realiza y lo atento que siempre está a todas estas situaciones de orden nacional que están afectando los bolsillos de los ciudadanos, de la clase trabajadora. Y la lideresa de este organismo nos comentaba que en promedio una persona, un mexicano, sufre un fraude por 135,000 pesos. Porque hay personas que pierden 2,000 pesos, pero hay personas que pierden millones de pesos. Y son casos que se encuentran en la impunidad porque nadie les ha dado una respuesta, porque nadie les ha podido devolver su dinero, en este caso que tendría que ser el banco, ¿no? Y que muchas personas incluso ya se deterioraron en su salud, muchos incluso ya escaparon por la puerta falsa, que esa también es una realidad, ¿no? Y ellos también estuvieron unos días antes que nosotros en San Lázaro haciendo una petición concreta pues a los diputados para que se haga una auditoría por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a un banco en concreto que es con quienes ellos tienen la problemática, pero lo cierto es... ¿Qué banco es? Santander, pero lo cierto es que esto no solo es una situación privativa de Santander, esto sucede en otros bancos también y lo hemos visto. Después de este encuentro que tuvimos, de este diálogo, estamos construyendo también una acción concreta con este colectivo de gran presencia y de acciones muy valiosas y muy valientes que hay que reconocerles también. Sucedió que comenzaron a llegar al Barzón un promedio de 2 defraudados por día. En Jalapa, tan solo en Jalapa. Eso te habla de que algo realmente está sucediendo mal, ¿no? Y eso nos debiera de llamar la atención a todos. Ahora bien, el papel del banco no solamente es poner una pantallita y decirte, no contestes llamadas que pueden ser del banco porque no pueden ser del banco, porque pueden no ser del banco. Una publicidad confusa y absurda que realmente no está resolviendo el dinero. Ellos lo que tienen que hacer es devolverle el dinero a estas personas, ¿sí?, que han sido defraudadas en sus instituciones, pero además esto debiera haber ya provocado un pronunciamiento por parte no solo de los legisladores, sino de las instituciones que ya están vigentes y que se encuentran o que debieran encontrarse en la protección y en la defensa de usuarios, que yo creo que no saben qué es eso. Son palabras muy grandes, ¿sí? Ya debieran haber hecho un pronunciamiento, ¿sí?, para atender este tipo de casos y entablar pues diálogos y tratar de llegar a un acuerdo, de mediar entre las instituciones para que las personas no tengan que desgastarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente creo que la delincuencia cibernética, los hackers, ya superaron a las instituciones, ya superaron a las leyes y ahora sí... ¿Pero a los bancos, Tere? ¿A los bancos?
Pero, o sea, sí entiendo, ¿no? Que la Conducef esté rebasada, pero se supone que los bancos son una cosa de candado tras candado, tras candado, tras candado. ¿Cuánto dinero no mueven ellos, Pareciera absurdo, pareciera un tema de ciencia ficción, o pareciera que... O un tema hasta de colusión, si quieres mal pensar, ¿no? Mira, este colectivo maneja ahí varios supuestos, incluso han creado ahí una dinámica para poder contactar a ex empleados bancarios y que les digan cómo funciona. Creo que han tenido por ahí éxito en algunas de las acciones que ellos están haciendo. Y bueno, porque una de sus líneas de investigación, porque la han hecho de investigadores privados, han seguido a qué cuenta destino se fue el dinero, de qué número llamaron, quiénes son, arriesgando su vida, porque estamos de acuerdo en que quien comete un delito de esta naturaleza, pues imagínate, no está solo. Sí, sin duda. Sí, ya es un tema de delincuencia organizada, inclusive, ¿no? Pues, cibernética, pero súper organizada, ¿no? Y que toca varias puertas, ¿no? Porque te decía, una bóveda bancaria, yo no creo que se abra con una llamada telefónica. Sí, no, con ábrete sésamo no se va a hacer, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Aparte de las acciones que pronto vamos a dar a conocer en el tema también de defraudados bancarios, ¿qué nos queda a quienes no han sufrido esto? Pues tener muchísimo cuidado, cambiar con frecuencia sus contraseñas, ¿sí? De preferencia tener sus celulares con candados, ¿no? Que no cualquiera pueda utilizarlos, no prestar el celular. Los que tengan estos famosos tokens, las llaves, que son con los códigos de acceso bancarios. Sí, también eso está raro, ¿no, Tere? Porque tú entras a tu banca móvil y tienes aquí ¿cómo se llama? El bio. Ajá, ¿no? El biométrico, ¿no? Ajá. Que la huella, que te pasan un filtro y que espérate, o sea, y luego resulta que abres para encontrarte que tienes 0 pesos. Bueno, yo nada más al siguiente día de mi quincena ya aparecen 0 pesos, ¿no? Pero bueno, hay gente que sí tiene problemas bien fuertes con ese tema. Entonces, ¿no? ser muy cuidadosos, revisar diariamente tus saldos, creo que eso, hacerlo, ¿no? Y yo creo que desde que sucede, pues buscar ayuda, no conformarse, no creer que el banco les va a reembolsar. Y una recomendación que muy pocas veces tengo la oportunidad de hacer de un modo tan masivo como en este momento, que seguramente son muchos los que nos están siguiendo, que por favor revisen sus contratos. Cuando sucede una problemática, lo primero que cualquier abogado les va a pedir es el contrato para revisar las condiciones, el procedimiento para poder echar a andar la dinámica de defensa y construir la estrategia, etcétera, ¿no? Y la primera sorpresa es que los usuarios no tienen el contrato. Entonces hay que tener el contrato porque esta es nuestra protección ante el banco, es a lo que nos obligamos, y me ha tocado revisar una cantidad infinita de estos, y en la mayoría he detectado que cuando reportas el robo, el banco dentro de 48 horas tiene que hacer el reembolso inmediato de estas cantidades defraudadas. Y es algo que no sucede, pero no sucede porque tampoco lo sabemos pedir, ¿no? Tampoco lo sabemos exigir. Entonces, creo que es importante seguir abonándole al tema, para quienes no les ha sucedido, de la cultura de la legalidad, de la cultura financiera, de recabar toda nuestra información, de tenerla siempre a la mano y de ser extremadamente desconfiados con cualquier tipo de llamada, de mensaje que se reciba, de correos no deseados, de entrar o visitar páginas apócrifas que parecieran ser de los bancos, pero que al final de cuentas no lo son, porque eso nos va a evitar muchísimos dolores de cabeza. Claro. Oye, Tere, pero ¿cómo le haces ahí? Si tú cuando vas a un banco quieres abrir una cuenta, lo que quieres es saber la cuenta porque lo que quieres es que te den el dinero. Lo entiendo, pero sí hay que de ahora en adelante sí tener ese cuidado de recabar el contrato, porque también empecemos por nosotros. O sea, le podemos tomar una siempre foto. debemos de tener una copia de lo que estamos firmando, porque si no luego cómo nos acordamos, cómo vemos las letras chiquitas, como dicen, ¿no? Sí. Para poder revisar a qué me obligué, a qué se obligó el banco y cómo me voy a defender, ¿no? Ok. Oye, Tere, bueno, quiero ya preguntarte para ir acabando. En primer término de la cobranza delegada, ¿está en discusión? ¿Para cuándo se va a definir? Mira, el día de ayer hablé con el secretario ejecutivo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es a quien está dando el seguimiento al oficio que entregamos a nombre del Movimiento Nacional,
para precisamente darle seguimiento a estos foros, y que me comentaba que en estos momentos todavía no existe una fecha para discusión. Seguramente hay de trasfondo un tema electoral, ¿no? De todo lo que está ahorita, claro. Pero lo cierto es que tenemos que seguir presionando para que no se nos vayan a echar para atrás, porque ya nos habían comentado que lo de los foros iba, pero hay que seguirlo viendo. Todavía no hay fecha. Estamos básicamente pidiendo eso, que se nos abra el micrófono a la sociedad civil organizada, pues para contar todo lo que nos ha sucedido y por qué esta reforma no debe pasar, no debe ver la luz. Claro. Oye, y ahora nos daba cifras de 2 casos diarios de fraude, que está bien grave, ¿no? Está bien serio. Y nada más aquí en Jalapa, ¿no? Tan solo en Jalapa. Y nada más para Barzón, porque me imagino que a la Conducef también le han de llegar. No, bueno, sí, o sea, te hablo del Barzón, pero también, por ejemplo, este colectivo nacional tiene presencia en Veracruz, y ellos también ya, bueno, ya son un imán natural de este tipo de casos, ¿no? Parte de la dinámica que traemos es conocer un poco más acerca del comportamiento que se tiene por lo que podamos fortalecer en materia jurídica, ¿no? O de acciones legales, pues, a emprender. Pero no son todos los defraudados, realmente hay muchos más, y los que tocan la puerta de la Conducef, a los que les logran abrir o los que logran entrar, pues también habría ahí que ver esa estadística, ¿no? Acabo de ver una declaración de hace un par de meses que hiciera el señor Rosado, un líder silencioso de la Conducef actualmente, tristemente, lamentablemente. Nos quedamos acostumbrados a otra dinámica de trabajo que traían la anterior, pues es que es de defensa, administración, ¿no? Pero bueno, ya se ponen ahora, lo que antes era de defensa, ahora ya se pone como de tapete, ¿no? Para no molestar, ¿no? Pues mira, estaría bien que hiciéramos una encuesta de percepción de si sentimos esa confianza con la Conducef. Pues es que ya la Conducef ya ni siquiera va uno. O sea, la Profeco, por ejemplo, quitaron también las oficinas aquí en Jalapa. No, la Profeco ahí sí también está difícil, ¿no? Ya. O sea, ¿quién defiende ahora al usuario? ¿Quién defiende al ciudadano, no? ¿Quién? Sí, pues realmente ni por los eso. senadores, ni ahora vamos a ver si los diputados, ¿no? Sí, para empezar, a los que se andan candidateando, vamos a ver si le entienden a la reforma. Y también usted cheque, usted que anda viendo por quién votar, chequese cómo sale este asunto, porque le va a pegar, ¿eh? Oye, Tere, voy a, si me permites, a leer, que ya me andan regañando aquí también en el en vivo. Dice, gracias, licenciada, por el apoyo, dice Chelita Gómez. Luis Sánchez, muchas gracias, licenciada Teresa Carvajal, por alzar la voz ante estos abusos de la SEP y la Secretaría de Educación Pública, además del secretario, que están amañados porque se reparten el botín de los maestros. Dice José Luis Mendo, explíquele al reportero que el secretario de Educación no tiene la facultad de quitar el dinero de la nómina para pagar a terceros, o sea, financieras. Es anticonstitucional. El salario de trabajador no se toca. Yo ya lo sabía, don José Luis Mendo, muchas gracias por su interés en que aquí me ilustren. José Luis Mendo, fuerza magisterial en contra del cobro delegado. Eso hace la SEP con la nómina magisterial. Quieren legitimar lo que ya realiza la Secretaría con la nómina magisterial. Dice el secretario que si no pagamos nos embargan. No nos negamos a pagar, siempre nos descuentan, siempre estamos pagando, y dobles pagos. Un crédito de 10,000 terminamos pagando 80,000, eso es usura. De igual manera, reestructuraciones sin consentimiento del trabajador, alargando más los años y las deudas. Lo que decíamos, ¿no? El año pasado yo estuve en esa reunión, en esa única reunión, tengo entendido, que se ha tenido con el secretario. Generamos una sinergia con esta organización magisterial. Yo estuve, el Barzón estuvo por mi conducto en esa reunión con el secretario. Lo pudimos platicar con él en torno al tema, y creo que también es importante decir que fue el Barzón quien le pidió al secretario que hiciera la cancelación de estos descuentos, ¿sí? Explicándole a él cuál era toda esta situación que había. Él lo sabe, ¿no? Explicándoselo, dándole el voto de la duda, ¿no? Tenía alrededor de 30 asesores en esa reunión. Pues, estábamos prácticamente rodeados, los profesores y su servidora en ese momento. Y realmente es un tema que a él no le interesa, y es una amnesia de repente la que sufre,
porque ya tuvo la oportunidad de ser diputado también, ¿no? Y generó mucho cariño, muchas simpatías, tengo entendido, entre su gremio. Y creo que la promesa fundamental de su campaña fue eliminar este tipo de cobros y ahora no los cumple. Creo que esa es en parte la situación que traen el gremio precisamente con él. Como que ese es el... ¿no? Sí, y lo La cierto es espinilla. que también no me parece justo que haya comentado que había que haber y tocar la puerta a la fiscalía. Es un tema de orden financiero y es un tema de orden administrativo, no es por ahí, pues. Entonces, sí, es un tema bastante grave el de la SEP. Ok. Luis Sánchez también me manda que me instruyas, Tere. Dice, hágale saber al reportero que Yacen Escobar no tiene la facultad de ser recaudador de la SEP. Creo que copió y pegó el mensaje. María Utrera, saludos. Luis Sánchez, Fuerza Magisterial está en contra del cobro delegado. Eso le va a dar legitimidad al abuso. Si así abusan con esa ley, va a estar peor. Don José Luis Mendo dice, Fuerza Magisterial tiene documentado un préstamo que se pagó en 2020 y hasta la fecha siguen los descuentos, ya se hizo la aclaración con la nómina del trabajador y no dan respuesta a dónde va ese dinero que a miles de maestros le hacen. Mira, ellos ya tienen que ir a los tribunales, o sea, ya tenemos que pasar de la protesta y de la propuesta a la acción. Ya se tienen que tocar tribunales, porque de otro modo ese asunto no se va a resolver. No hay voluntad política en Veracruz en este momento para cancelar los descuentos y eso está claro, ¿no? Ok, pues ahí está la recomendación. Creo que esa ya sería una recomendación para todos. Ya hay que tocar tribunales. Silvia Vallejo, saludos. Beatriz Munguía Polo, saludos. Saludos a los compañeros. Silvia Vallejo, cobran sin consultar y vuelven a reestructurar sin tomar en cuenta al deudor. Y una serie de vicios. Tema importante a tratar y no permitir: ética, profesionalismo, con gran experiencia, licenciada Teresa Carvajal, dice Beatriz Munguía. ¿Ya Gracias. te debías lanzar para algo? No. Pues para lideresa del Barça. Gracias a todos los comentarios, gracias Rafa. Sí. Sé que el tiempo es breve, pero sí te hago cita para que podamos hablar de otros temas que se nos están quedando pendientes y que son muy importantes y creo que a la gente le interesa que sigamos platicando. Claro, pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron viendo el día de hoy. Prometo ya que va a estar de nuevo cuenta con nosotros, ya estás haciendo el compromiso. Yo ¿no? siempre he estado aquí. Perfecto, Tere, te agradezco Gracias a mucho todos. como siempre. Gracias a verdad. ustedes por su interés. Quédense con nosotros porque nosotros seguimos con entrevistas, ¿no, tocayo? Seguimos con entrevistas ahorita a las 12. Vienen candidatos, que ya sabe usted que estamos en campaña, entonces ahorita vamos a entrevistar a candidatos. Tere, como siempre, un honor, Gracias, Rafa. un placer. Gracias al Heraldo, y un gusto. Gracias a los que y nos ustedes siguieron. también, muchísimas gracias. Muy buenos días.